Octava revisión por parte del Fondo Monetario Internacional sobre la situación económica y financiera de la Argentina. ¿Ha superado el gobierno de Javier Milei este nuevo examen? Sí lo ha hecho y con nota. Veámoslo. El Fondo Monetario Internacional es uno de los principales prestamistas del Estado argentino y, por tanto, también es uno de sus principales acreedores. Y como acreedor que es, el Fondo Monetario Internacional tiene un interés muy directo en que el Estado argentino se mantenga solvente, es decir, en que el Estado argentino posea la capacidad de devolverle el dinero que le presta. Y por eso, para evaluar la evolución de la solvencia, la evolución de la sostenibilidad de las cuentas públicas del Estado argentino, el Fondo Monetario Internacional realiza periódicamente una serie de exámenes en los que mide y fiscaliza si un conjunto de hitos determinantes de la solvencia del Estado argentino se están cumpliendo, en cuyo caso el fondo estará dispuesto incluso a incrementar sus préstamos al Estado argentino, o si en cambio no se están cumpliendo y por tanto como acreedor que es del Estado argentino ha de presionar más de lo que lo hace para que se cumplan con el objetivo de tener garantizada la devolución del dinero, de los fondos que previamente le ha prestado al Estado argentino. Pues bien, hace unos días se produjo la octava evaluación, el octavo examen al que sometía el Fondo Monetario Internacional al Estado argentino para verificar, para constatar su solvencia. ¿Y cuál ha sido el resultado de esta prueba de evaluación? Pues como ahora comprobaremos, el Fondo Monetario Internacional se muestra gratamente sorprendido por el grado de ajuste económico que ha ejecutado el gobierno de Javier Milei. El Fondo Monetario Internacional le pedía al Estado argentino que alcanzara ciertas metas, para así garantizar que su solvencia progrese adecuadamente, y ha resultado que el gobierno de Javier Milei ha ido mucho más allá de las metas que le exigía el Fondo Monetario Internacional. Es como si el deudor estuviese más preocupado porque el acreedor cobre que el propio acreedor, lo cual podría sonar absurdo, pero si un deudor tiene muy mala prensa, si un deudor tiene muy mal nombre, si un deudor tiene muy mal crédito, como es el caso del Estado argentino, lo mejor que puede hacer ese deudor para recuperar la credibilidad de ese y de otros acreedores es demostrar que el deudor es el principal interesado en no defraudar a los acreedores, en demostrarles a los acreedores de que es un socio confiable en el largo plazo. Pero examinemos más detenidamente la nota de prensa publicada por el Fondo Monetario Internacional a raíz de esta octava revisión del fondo al Estado argentino. Dice el Fondo Monetario Internacional: todos los criterios de desempeño del primer trimestre se sobrecumplieron, es decir, que no se trata de que en el primer trimestre del año, el primer trimestre completo bajo el gobierno de Javier Milei, el Estado argentino haya cumplido raspadamente las metas que el fondo le imponía, sino que ha ido mucho más allá, que esos objetivos se sobrecumplieron. Por tanto, no estamos ante un aprobado raspado, sino ante un aprobado con nota. El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas llegaron a un entendimiento sobre las políticas para seguir afianzando el proceso de desinflación, reconstituir las reservas internacionales, apoyar la recuperación y mantener el programa firmemente encauzado. Contexto. A pesar de heredar una situación económica y social altamente compleja, y tan compleja que el país estaba al borde del default y de la hiperinflación, la firme implementación del plan de estabilización de las autoridades, basado en una sólida ancla fiscal, la ausencia de financiamiento monetario y la corrección de precios relativos, es importante detenerse un momento aquí para resaltar estos tres grandes logros que el Fondo Monetario Internacional le atribuye al gobierno de Javier Milei. En primer lugar, la sólida ancla fiscal. Con esto se está refiriendo al superávit presupuestario, que ya hemos explicado en numerosas ocasiones que es la pieza clave para estabilizar macroeconómicamente la Argentina. En segundo lugar, la ausencia de financiamiento monetario, es decir, que el Banco Central no está monetizando
los déficits públicos del gobierno nacional, básicamente porque esos déficits públicos, de momento al menos, no existen. Y en tercer lugar, la corrección de los precios relativos. Parte de la inflación que han experimentado los argentinos durante los últimos meses ha sido consecuencia de la liberación de los controles de precios que estaban distorsionando artificialmente la estructura productiva del país. Es lo que técnicamente se conoce como inflación reprimida. Cuando dejas de reprimir la inflación, no para que no haya inflación, sino para que ésta no se perciba, para que ésta no se traslade a muchos precios, lo que en el fondo estás haciendo es tapar por la fuerza una olla hirviendo sin que tenga ninguna válvula de escape y por tanto condenando a esa olla a que se convierta en una bomba de relojería. Y lo que ha hecho el gobierno de Javier Milei ha sido quitar la tapa de esa olla con agua hirviendo para dejar de acumular peligrosamente vapor debajo de la tapa. Pues bien, esto es la corrección de los precios relativos. Y sigue el fondo. La firme implementación del plan de estabilización de las autoridades ha permitido avanzar más rápido de lo previsto en el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica y reencauzar firmemente el programa. Entre los resultados más notables cabe citar el primer superávit fiscal trimestral en 16 años, la rápida caída de la inflación, el cambio de tendencia de las reservas internacionales y una fuerte reducción del riesgo soberano. En los siguientes gráficos podéis observar efectivamente la gestación del primer superávit fiscal en 16 años, la rápida caída de la inflación que se está produciendo desde el mes de diciembre, el cambio de tendencia en las reservas internacionales, de estar hundiéndose a estar remontando hasta el punto de que las reservas netas vuelven a ser positivas, y a su vez la fuerte caída del riesgo país. Pues bien, continuamos con el fondo. Dice: paralelamente y en un contexto de una contracción de la actividad económica que empezó a finales de 2023, las autoridades han realizado esfuerzos significativos para ampliar la asistencia social a madres y niños vulnerables, así como proteger el poder adquisitivo de las pensiones. Se sigue avanzando en la ampliación del apoyo político y social a estos esfuerzos y en la lucha contra intereses arraigados. ¿Y cuáles son los entendimientos clave entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Argentina de Javier Milei sobre los próximos pasos que hay que seguir? Señala el fondo. Sobre la base del gran progreso hecho hasta la fecha, las autoridades argentinas han indicado que sus políticas continuarán evolucionando para salvaguardar la durabilidad del proceso de estabilización y reforma. En este contexto, se alcanzaron entendimientos sobre políticas económicas para afianzar los logros alcanzados hasta la fecha. Política fiscal. El objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal global sin financiación neta del Banco Central permanece inalterado. Muchas veces suele decir Javier Milei que el equilibrio presupuestario no es negociable. El programa seguirá enfocado en mejorar la calidad y la equidad de la consolidación fiscal, incluyendo reformas que mejoren la eficiencia y progresividad del sistema tributario. Con esto, mucho me temo que se refiere a ciertas subidas de impuestos, reduzcan los subsidios y refuercen tanto los controles del gasto como la rendición de cuentas. Al mismo tiempo, se seguirá reforzando la asistencia social según sea necesario. Política monetaria y cambiaria. La prioridad sigue siendo afianzar el proceso de desinflación y fortalecimiento de las reservas internacionales y del balance del Banco Central. En la transición hacia un nuevo régimen monetario que involucra la competencia de monedas, este punto es interesante, porque el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional están comunicando que la reforma monetaria del país irá dirigida a establecer la libre competencia de monedas. Esto es algo que Javier Milei siempre dijo en campaña, aun cuando muchas veces se sintetizó su propuesta diciendo que pretendía dolarizar la economía. Por tanto, aquí no tendría por qué haber una contradicción entre lo que prometió Javier Milei y lo que finalmente quiere implantar Javier Milei. Pero cuidado, porque aunque quizá el término dolarización no era el más adecuado para describir el plan que tenía Javier Milei para la Argentina, sí había en ese plan un compromiso muy claro y muy firme, que era además el que estaba asociado al término dolarización, o el que le daba cierto sentido a hablar de dolarización, que no queda demasiado claro que se vaya a mantener en pie. Y ese punto fundamental del plan de reforma monetaria de Javier Milei era cerrar el Banco Central de la República Argentina.
De ahí que se hablara de dolarización, porque para cerrar el Banco Central hay que liquidar su balance, hay que vender, enajenar todo su activo y utilizar la recaudación para amortizar su pasivo. Y la moneda en la que supuestamente se iba a liquidar el Banco Central de la República Argentina era a través de los dólares. Pues bien, ahora que se habla de nuevo de libre competencia de monedas, cabe la posibilidad de que esto signifique que el peso vaya a seguir existiendo en competencia libre con el dólar. Pero si el peso sigue existiendo, lo esperable, no lo imprescindible, pero sí lo esperable es que el Banco Central no desaparezca, no se cierre. Así que habrá que estar muy pendiente de cuáles son los próximos pasos que pretende dar Javier Milei. Si establecer la libre competencia de monedas dentro de la Argentina y cerrar el Banco Central de la República Argentina, que sería desde luego lo deseable, o establecer la libre competencia de monedas, el peso y el dólar, manteniendo la existencia del Banco Central de la República Argentina para gestionar el peso. Pero continuemos con el fondo. En la transición hacia un nuevo régimen monetario que involucra la competencia de monedas, la política monetaria evolucionará para seguir anclando las expectativas de inflación y la política cambiaria se hará más flexible, al tiempo que se seguirán reduciendo las restricciones y controles cambiarios a medida que las condiciones lo permitan. Es decir, que cuando las condiciones lo permitan, cuando el país esté estabilizado macroeconómicamente, Javier Milei levantará el famoso cepo cambiario. Personalmente creo que ya debería haber levantado el cepo cambiario. Parece que Milei en esta materia no quiere asumir el más mínimo riesgo, pero es que mientras no asume el más mínimo riesgo está limitando la libertad de los argentinos para comprar y vender libremente monedas. Es verdad que la va poco a poco ampliando. Día a día se van levantando ciertas restricciones cambiarias menores, pero la gran restricción cambiaria, que es el cepo, sigue en pie. Y lo peor es que no sabemos en qué fecha, en qué momento futuro se va a levantar, porque tanto el gobierno argentino como el Fondo Monetario Internacional hablan de levantar el cepo cuando las condiciones lo permitan. Y ahí hay un enorme terreno para la discrecionalidad política. Al fin y al cabo es el gobierno el que dictamina cuándo cree que las condiciones lo permiten o no. Pero sigamos. Política estructural. Se espera que las reformas microeconómicas en curso, la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, así como el Decreto de Necesidad y Urgencia, si es finalmente convalidado e implementado en su totalidad, se espera que las reformas microeconómicas en curso y cuidadosamente secuenciadas servirán para apuntalar la recuperación económica, así como para atender los obstáculos a la productividad, la inversión privada y el empleo formal. Finalmente, el Fondo Monetario Internacional añade una nota de agradecimiento casi protocolaria a las autoridades argentinas, pero que en todo caso muestra el tono de satisfacción que obviamente un acreedor como el Fondo Monetario Internacional mantiene hacia un deudor como el Estado argentino, cuando el Estado argentino toma medidas mucho más contundentes que las que el acreedor le había pedido para salvaguardar los intereses de ese acreedor. Dice el fondo: el personal técnico del Fondo Monetario Internacional agradece a las autoridades argentinas, encabezadas por el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por su continuo compromiso constructivo, así como su firme voluntad de restablecer la estabilidad económica y sentar las bases de una economía más fuerte y sostenible, que impulse el empleo y la inversión privada para el beneficio de todos los argentinos. En definitiva, que el Fondo Monetario Internacional aprueba con una nota muy alta la labor ejercida por el gobierno de Javier Milei en este primer trimestre del año 2024. Y de hecho, la aprobación con nota frente al Fondo Monetario Internacional le servirá al gobierno de Javier Milei para recibir un nuevo desembolso en forma de préstamo del Fondo Monetario Internacional de 800 millones de dólares. Sin embargo, a lo que ha de aspirar la Argentina a largo plazo no es a seguir recibiendo préstamos del Fondo Monetario Internacional, sino a convertirse en una economía autosuficiente desde un punto de vista financiero. Y una economía que precisamente por no depender de ningún acreedor institucional
con fuertes sesgos e intereses políticos y politizados, como puede ser el Fondo Monetario Internacional, ser a su vez una economía autónoma desde un punto de vista político para apostar de manera muy decidida por la libertad económica, es decir, por el desmantelamiento progresivo del Estado, por el cierre del Banco Central, por la liberalización masiva de todos los sectores de la economía y por un recorte muy drástico de todos los impuestos.